El licenciado en Psicología, Jorge Stanga, presenta Cuarentena al Diván. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Cuarentena al Diván. Hoy te propongo que reflexionemos sobre lo que podríamos llamar las dos caras de esta cuarentena. Podríamos decir que están, por un lado, aquellos que la están pasando mal con el aislamiento. Aquellos que están sufriendo por la falta del otro, por la ausencia de ese otro significativo que hoy tanto les falta y que hoy tanto extrañan. Pero, por otro lado, podríamos decir que están quienes se encuentran sufriendo no por la falta del otro, sino por el exceso del otro. Es decir, hay personas que están sufriendo por sentirse por demás acompañados. Son personas que por momentos se sienten saturados del otro. Aquellos a los que de a ratos les sobra ese otro. Ese otro que bien podríamos llamar familia, pareja, hijos, compañeros de habitación, de alquiler, etc. Sobre este lado B, el del exceso, intentaremos pensar la próxima, seguramente en un siguiente episodio. Cuarentena al Diván, otra manera de pensar y pensarnos en tiempos de aislamiento social. Ahora bien, volviendo al aislamiento, el lado A, como dijimos al principio. Si se detienen a pensar, si se fijan bien y afinamos un poco la oreja, podremos escuchar que en la misma palabra conviven otras dos: isla y miento. Aislamiento. Y si yo me pregunto qué es lo primero que se me viene a la cabeza, qué es lo primero que se me ocurre con isla, en una especie de asociación libre berreta, y lo asocio al aislamiento, sin lugar a dudas que me remite al náufrago. Isla más aislamiento igual el náufrago. Ojo con esto, dejemos el miento para el final. Quedémonos con isla y aislamiento y con el náufrago. El náufrago, esa hermosa película que todos alguna vez vimos y que jamás imaginamos estar viviendo en algún punto en este momento. Hay incluso quienes dicen que lo fantástico se ha vuelto real en estos tiempos, o quienes aseguran todas las mañanas despertarse haciéndose la pregunta de si esto es real o no. La verdad tiene estructura de ficción, solía decir Lacan. Ficción o realidad, lo cierto es que del náufrago tenemos mucho para aprender en estos momentos. Pensémoslo juntos. ¿Qué es lo que hizo el náufrago para sobrellevar el mayor momento de soledad de toda su historia? El náufrago se creó, se armó, se construyó un Wilson. Alguien a quien amar y con quien hablar. Y si hay algo por excelencia que nos convierte en seres humanos, es el hecho de ser seres hablantes y seres amantes. Eso es lo que nos distingue de las demás especies. La capacidad de amar y la capacidad de hablar. Amar y necesitar en un principio constitutivo de esos otros significativos de los que hablamos al principio. El náufrago en ese sentido entendió todo. Entendió a la perfección de lo que necesitaba para sobrevivir. Pienso yo que es bravo para aquellos que se encuentran solos en esta cuarentena, vérselas justamente con estas dos cuestiones. Es un hecho ineludible, como seres humanos necesitamos hablar. Todos en estos momentos necesitamos armarnos un Wilson, al menos uno virtual, un artificio que nos permita seguir hablando y amando a aquellos que son importantes y tan significativos para nosotros. La ecuación es simple: si dejamos de hablar, nos enfermamos. Y si nos aislamos también. Es importante entender que estar en aislamiento no significa que tenemos que aislarnos. Son cosas distintas. Hay incluso quienes afirman que en época de distanciamiento social es momento privilegiado para el acercamiento subjetivo. ¿Y qué significa esto? Que a lo mejor te puedas acercar y conocer con personas que no conocías, leer personas que no conocías, escuchar personas que no conocías o incluso saber cosas desconocidas de los ya conocidos, o por qué no también conocer cosas tuyas que tampoco conocías. Esos también son modos de acercamiento. Pero entonces, ¿qué es lo que se nos hace tan insoportable de todo esto? Ya lo dijo Freud, probablemente el caer en la cuenta de que entramos al mundo solos y nos iremos solos de él.
De hecho, si se ponen a pensar, esa es la otra de las cosas que está coronando el virus. Ya sea la gente que se ha quedado cara a cara con su propia soledad, o la gente, por otra parte, que se termina yendo sola, sin poder ser despedida. Esa es sin lugar a dudas la faceta más cruel de esta película de terror. Pero a su vez, no es ni más ni menos que la realidad. Una realidad que se nos presenta bruscamente, sin posibilidad de anticiparnos. Una realidad, mal que nos pese, con la que nos la tendremos que ver. Pero no todo es tragedia en esta película. Hay lugar, como en todas las películas, para la esperanza. Y si se ponen a pensar, volviendo al náufrago, el náufrago abrió todas las cajas que habían sobrevivido al accidente menos una. Una que tenía unas alas de ángel dibujadas. Dicen que la guardó para no perder la fe y la ilusión para cuando todo esto termine, para cuando regrese a su hogar. Creo yo entonces que todos en este momento vamos armándonos una de esas cajas que dejamos sin abrir. Esa en la que vamos guardando todos esos abrazos tan fuertes que vamos a volver a dar cuando todo esto pase. Esa en la que vamos empacando esos terribles asados que planeamos comernos con nuestros amigos. Esa en la que guardamos las palabras que ya no nos queremos guardar. Esa en la que agendamos la lista de sueños que ya no queremos dejar pendientes. Hacemos bien en pensar en que algún día nos vamos a morir, dijo alguna vez Lacan. Porque eso hace que vivamos la vida con verdadera intensidad, haciéndola soportable. Pero no es sin ese miento que nos quedó colgado del principio. Sin ese miento, sin ese velo de ficción, sin esa mentira piadosa que nos hacemos a veces a nosotros mismos, la cosa se haría realmente insoportable. Con lo cual, te invito a pensar a vos que estás escuchando. ¿Qué Wilson te vas a armar? ¿De qué modo lo vas a hacer? ¿Estás cumpliendo con el aislamiento o te estás aislando? Te invito a que te armes un otro a quien amar y un otro con quien hablar. Y si ya lo tenés, que no lo descuides. Vayámonos entonces a dormir hoy pensando en esa caja de la esperanza, en la caja del cuando todo esto pase, que iremos llenando de a poco para cuando este naufragio termine. El licenciado en Psicología, Jorge Stanga, presenta Cuarentena al Diván. Para contactarte con el licenciado, envía un mail estangajorge@gmail.com.